Hola y bienvenidos a Flashback. Hoy hablaré de Frankenstein, la nueva adaptación de la novela gótica de Mary Shelley, dirigida por Guillermo del Toro y protagonizada por Jacob Elordi, Oscar Isaac y Mia Goth. También aparece por ahí Christoph Waltz. Bueno, esta es otra película de Frankenstein que se suma un poco a esa lista, ya a ese acervo histórico-cultural de adaptaciones de esta novela que fue verdaderamente un hito de la literatura, sobre todo porque marca quizás como el comienzo de la tradición de ciencia ficción. También tiene como una mezcla de géneros muy interesante, ¿no? Porque también tiene esa parte de terror, obviamente, un poco de fantasía también, mezcla como muchos elementos, y creo que esto aquí pues le ha venido muy bien a Guillermo del Toro, que es un director que se mueve muy bien en esas aguas. Recordemos que él siempre se maneja pues en esos géneros de la fantasía, del terror, del misterio, del suspenso. Aquí pues le agrega también un poco el tema de la ciencia ficción, pero bueno, le recordamos por películas que de verdad son verdaderas obras maestras, como El laberinto del fauno, o bueno, la película de la forma del agua, que ganó muchos premios, pero creo que en mi opinión tampoco es de sus mejores películas, pero bueno, fue también la que le granjeó como muchísima fama internacional. Pero él, bueno, ya tenía una carrera bastante dilatada y había hecho pues películas como Hellboy, entre otras. La película parte de la novela de Mary Shelley, que marcó verdaderamente un hito interesantísimo históricamente a principios del siglo XIX. Fue una novela pues enmarcada un poco dentro del terreno de lo gótico, dentro de esta ola del romanticismo, que explora temas que son bastante profundos y complejos, como el tema pues de equiparar un poco esta figura del Dr. Victor Frankenstein con el Prometeo moderno, en el sentido de que pues crea esta vida de la nada, desafiando un poco también los preceptos y los lineamientos y quizás como el código ético, el código hipocrático quizás de los doctores, o utilizando la tecnología y la ciencia quizás como para unos fines incluso algo egoístas, ¿no? Y narcisistas también, jugando un poco a ser Dios, ¿no? Entonces pues en este sentido la autora Mary Shelley aquí establece como una comparativa y unas relaciones bastante interesantes con la figura mitológica de Prometeo, el dios griego que roba el fuego para entregárselo a los hombres, y que también en algunas versiones de la mitología pues había moldeado a los primeros hombres también a partir del barro. Entonces también está como esa idea de Dios como hombre, Dios como creador, pero también como el hombre como transgresor de una cierta norma divina, de un cierto orden divino, y una cuestión más trascendental que pues le genera consecuencias nefastas. La cuestión es que pues este personaje de Victor Frankenstein, que es un médico bastante destacado, que viene de una tradición, su padre también era doctor, y pues le obliga a que él sea pues prácticamente como el mejor doctor del Reino Unido, y que pues se maneja en unas esferas donde obviamente están experimentando también con la última tecnología, con las cuestiones más vanguardistas de la ciencia y de la medicina, y todo esto también dentro de lo que es el contexto de la aparición de la obra. Sobre todo también tiene como una cierta crítica y revisión hacia pues ese cientificismo y esa cierta pues fiebre o locura, o quizás como obsesión con el avance tecnológico de la ciencia, y como en ese punto quizás la historia pues sí ciertamente se estaba buscando quizás, bueno, todo el tema también de las cuestiones químicas y todas estos avances y estas nuevas incorporaciones al saber de la ciencia, que pues tenían como objeto final también eso, la inmortalidad, ¿no? Ser capaces de comprender un poco cómo funciona la vida y la muerte, sobre todo, que es lo que está intentando desafiar aquí el doctor Victor Frankenstein, ¿no? Que quiere entender cómo contrarrestar la muerte física y espiritual también. Entonces pues la película es casi como una moraleja, no es como una, bueno, no es una fábula, pero es eso, como una película que se presenta como una gran historia en la que hay una carga bastante moral y importantísima, y que está cuestionando directamente pues la ética de los seres humanos, y cómo a partir de esta egolatría, de este egocentrismo, narcisismo y esa búsqueda pues por quizás transgredir la norma, o por demostrarse, o como por ponerse por encima quizás de todo lo demás que existe dentro de ese mundo científico también, el mundo de la medicina, que es un mundo muy competitivo, donde constantemente se está intentando innovar y pues descubrir el gran avance que va a cambiar un poco la historia, ¿no? Para pasar a otro estadio dentro de lo que son los avances tecnológicos, que quizás también tiene como ciertas relaciones con lo que estamos viviendo quizás en esta parte de la historia también, en el siglo XXI, con el tema de la inteligencia artificial, y cómo pues todos esos avances generan como unos impactos y unas consecuencias bastante profundas dentro de la cultura y en la forma en que se percibe también al hombre como creador de vida. En este caso pues ya estamos entrando en otra parte de la tecnología que es mucho más compleja también, y también atemorizante, que es el tema de crear
inteligencia artificial o organismos. Bueno, en este caso no son organismos, son como dispositivos, robots, androides, cuestiones que pueden llegar a tener también una vida propia, como es el caso del monstruo que crea Víctor Frankenstein, que bueno, a partir de retazos y de partes de diferentes personas muertas, que también es una cuestión también estéticamente muy interesante, pues muy divertida, que creo que también es lo que le da todo un poco la parte atractiva y por lo que este personaje pues se mantiene como una de las figuras de los iconos del terror moderno más famosas e importantes, porque bueno, es un monstruo, pero también obviamente lo que vamos descubriendo es que tiene una gran humanidad. Entonces ahí se establece como ese contraste que también yo creo que es lo que maneja muy bien Guillermo del Toro con películas como mencionaba antes, La forma del agua, ¿no? Es esa, la monstruosidad, pero también lo que hay dentro, lo que es justamente no juzgar a un libro por su portada, no dejarnos llevar por las apariencias, como pues dentro de esa fachada monstruosa se esconde pues un personaje que tiene una sensibilidad, que tiene una humanidad quizás incluso mucho más profunda y más compleja y emotiva que incluso el propio Victor Frankenstein, que se convierte pues en un villano completamente en la película. Y entonces pues a partir de esto la película me parece que se maneja muy bien. Es una película que tiene quizás como un ritmo muy sosegado, pero que cuenta muy bien todas las etapas, tiene como esos cambios de punto de vista, ¿no? Un poco viendo primero la historia del doctor, después viendo la historia de el monstruo, cómo pues va aprendiendo, cómo va conociendo el mundo, cómo va socializando también, integrándose, adquiriendo los saberes, porque al final pues es un poco lo que pasaba con la película de Poor Things, ¿no? Que Emma Stone pues tiene que volver a aprenderlo todo, es como una niña pero en un cuerpo de un adulto, pues entonces ese contraste también es muy interesante lo que se establece aquí. Pero bueno, el monstruo desafía quizás un poco ese prejuicio que tenía el doctor, porque pensaba que era un monstruo pues que era completamente estúpido, idiota, que era incapaz de aprender o de incluso de pronunciar otra palabra diferente que no fuese la palabra de Víctor, que es como la palabra de su creador, de su padre, que él lo percibe así, como bueno, tú me has dado la vida y pues entonces yo me debo a ti. Tiene pues esa relación obviamente tirante, contradictoria, entre que le ama, tiene sentimientos por él, pero también termina odiándole y queriendo pues su muerte. Aunque bueno, al final, un poco spoiler alert, hay una escena ahí como muy de reencuentro, de hacer las paces, de perdón, que es una película que tiene como esos puntos emotivos ahí, que creo que también está muy bien manejado por Guillermo del Toro, porque es una historia muy emotiva también dentro de todo lo que es ese contexto de género de terror, de ciencia ficción y todo esto. Tiene como esos momentos de verdad que conectan muy bien con la audiencia, y pues yo creo que esos temas también que involucran eso del monstruo y esa cuestión humana, esa cuestión emotiva, ¿no? También como, bueno, La Bella y la Bestia, ¿no? También esa historia también que es muy popular y muy conocida en nuestra cultura. Yo creo que aquí también Guillermo del Toro, creo que es una película que le viene como anillo al dedo y la ha sabido explotar al máximo. Me parece que en términos visuales y estéticos es una película que está increíblemente lograda, o sea, el nivel de detalle, el nivel de todo lo que tiene que ver con diseño de producción, de vestuario, la fotografía, todos los aspectos técnicos son verdaderamente sobresalientes, pero también la narrativa, cómo la lleva, me parece que es muy hábil, aunque sí es verdad que hay como unos momentos de algunos saltos, así sobre todo de una parte a otra, como hay como unos bloques narrativos y estructurales ahí que quizás como que, bueno, está como haciendo unas elipsis ahí que quizás a lo mejor tiene que ver con, bueno, con cuestiones de la duración de la película, porque es muy larga, a lo mejor hay unas cosas que no están contadas con tanto detalle, y eso me deja un poco a veces medio desconcertado, pero en general la película me parece que sobre todo el tono y el mensaje que quiere transmitir está muy bien logrado y muy bien llevado a la pantalla, y es una historia que de por sí ya tiene muchísimo potencial por lo que mencionaba anteriormente, lo que significó la novela a principios del siglo XIX. Pero también sobre todo las interpretaciones, me parece que el casting está excelente, y eso pues obviamente hace que la película gane muchísimo, y la reflexión que nos deja un poco es, bueno, las consecuencias que tiene para los seres humanos cuando intentamos jugar a ser dioses, a ser pues como este Prometeo, como cuando transgredimos las normas, cuando vamos más allá incluso de nuestras propias capacidades, como en un ataque de soberbia y arrogancia, ¿no? Desafiándolo todo y queriendo pues ponernos por encima de la norma también, que es la personalidad de Victor Frankenstein, que termina siendo el verdadero monstruo, ¿no? Que es un poco también esa búsqueda que al tirarte termina llegando pues a esa conclusión de que, bueno, ¿quién es el verdadero monstruo de la película? ¿El doctor que crea al monstruo Frankenstein, ¿no? o su creador? Entonces pues ahí nos terminamos dando cuenta pues de que el monstruo termina siendo pues más bien como la víctima, y bueno, todo lo que ha hecho Victor Frankenstein le termina costando pues toda
todo su universo se derrumba, se viene abajo y termina pues viviendo unos últimos días de prácticamente huyendo hacia adelante y tratando de que la muerte le atrape rápidamente, ¿no? Una cosa también muy interesante toda esa secuencia final, que bueno, ya luego aquí a los que veáis este análisis, por favor, quiero que me contéis, porque al final también me gustó muchísimo, pero me dejó como muchas preguntas también en el aire. Y quiero que... Yo no he leído la novela también, quizás por eso a lo mejor pueda leerla para responder algunas de las dudas que tengo, pero bueno, dejadme aquí en los comentarios, por favor, qué opináis de todo este final, de cuando el doctor pues va a buscarle a él en el Polo Norte y todo esto, pues eso es una parte ya bastante importante, un bloque narrativo importante en la película. Que es un poco la que cierra toda la película, que también en términos narrativos es interesante porque comienza pues como en ese punto y luego pues va a través de flashbacks, ¿no? Un poco contándonos de cómo llegamos hasta ese punto. Yo creo que siempre esos elementos siempre son interesantes. No es algo nuevo, obviamente, es algo que se ha utilizado muchísimo, pero bueno, creo que le da muchísimo dinamismo y siempre mantienes como una tensión ahí al espectador que está intentando responder pues a todas estas preguntas. Bueno, si te gustó este análisis, por favor déjame un me gusta aquí, suscríbete a mi canal para que recibas notificaciones de los próximos análisis. Muchas gracias y hasta luego.